computadora. Bueno, y hoy nos queda, digamos, dar este cierre a lo que es la persuasión, ¿no? Para eso indagué bastante para darles cosas muy prácticas, porque si no nos quedamos, o sea, podemos leer muchísimo sobre persuasión, pero ¿qué Sí. hago para ser más persuasivo? ¿No? A mí me parece que hay que anclar los conceptos estos. Y en qué se va a notar, digamos, mi persuasión, ¿no? Y pensaba, bueno, a ver si puedo compartir la, el ayuda a memoria, simplemente hoy la exposición tiene más que ver con cosas que les quiero contar y les quiero compartir que con la presentación tanto de imágenes y demás, ¿no? A ver si logro abrir acá, entonces voy a poder compartir. Compartir pantalla. Entonces, partiendo de la base de que eh, hemos llegado a la conclusión de que oratoria no es tal si no hay persuasión, ¿no? Habíamos llegado como a ese puerto. Es decir, mira, una oratoria que no persuada, ay, bueno, mandame el PDF y lo leo en casa en chancletas, ¿no? O sea, digamos, de alguna manera la oratoria es persuasión, al menos para nosotros y para poder calificar esa oratoria de eficaz, ¿no? Entonces, vamos a indagar hoy, como que nos ponemos las patitas de buzo y las del snorkel, vamos a profundizar en los secretos de la persuasión. Habíamos dicho desde luego que la persuasión implicaba conexión, implicaba confianza y por supuesto implicaba ese challenge, dejarle al otro abierto la oportunidad de accionar en base a eso que lo persuadimos a hacer, ¿no? Entonces, en la clase anterior hablábamos de que no puede un ciego dirigir a otro ciego. ¿Cómo yo puedo persuadir a otro de algo que no sé a dónde lo quiero llevar? Entonces, es como si agarrara a alguien de la nariz, por decirlo así, y no sé dónde lo quiero conducir, ¿no? Entonces, o pensémoslo en términos de una invitación. Me llega una invitación, no me dicen a qué, ¿no? Entonces, el call to action del Mm. orador persuasivo tiene que estar muy claro antes de empezar a hablar. Siempre esto del objetivo, el para qué tomo la palabra, o para qué mando ese mail, o para qué hago ese posteo, ¿no? En cualquiera de las formas, de los formatos comunicacionales. Por otro lado, entonces, tengamos presente que para ser persuasivos no solo me tengo que ocupar de lo que digo, de la comunicación verbal, sino también, y mucho más les diría, de lo no verbal, ¿sí? Porque cuántas veces lo no verbal contradice y, digamos, de alguna manera borra con el codo lo que escribí con la mano. ¿Cuántas veces nos pasa que vos decís, sí, lo que está diciendo esa persona? Yo estos días he estado, les cuento, haciendo como un entrenamiento que estuvo genial de no sé cuántas horas, 500 expositores. Entonces vos te conectabas a cualquier hora y alguien estaba hablando de algo, ¿no? Y yo lo tomé como una forma de tener acceso a tanta variedad de expositores. Estaban los expositores que vos te dabas cuenta que ponían play, ¿no? Apretaban el botoncito acá, no, y eran fabulosos. Se terminaba el discurso y aparecía la persona, aparecían las Mm. inseguridades, aparecía su forma de interactuar, cambiaba la postura corporal. Esto me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, mientras mantenían el speech armado, sus hombros atrás, y esto, por ejemplo, era una coach que a mí me encantó. Ahora, después mi mente y mi memoria se quedó con el después, o sea, bueno, obviamente que yo estoy como con un grado de atención y mirándolo con lupa, pero tiene que ver con esto, o sea, hay que ser coherente, porque a veces por ese, es como el guitarrista, el guitarrero que canta bien la canción, pero que termina medio, viste, que no sabes si terminó, si puedo aplaudir o no. Bueno, fíjense qué importante, que es tan importante el principio de la canción, por así decirlo, que el final, tener bien el cierre. Pero esta señora, de vuelta, era excelente, hizo un cierre fabuloso, vendió un libro, todo. Ahora, cuando se apagaron las luces, que no se apagaban porque era en vivo y eso seguía, ella bajó los hombros, agradeció y se fue Mm. así como silbando bajito. Entonces me decía, o sea, todo bien, pero había una incoherencia entre esa que fue y la que salió.
Entonces, la comunicación no verbal es muy importante a la hora de persuadir, por esto, porque es lo que le está trabajando al cerebro del otro también, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de PNL, que es esto de la no verbalidad, son los programas neurolingüísticos, o sea, como una especie de software que tenemos instalado por el solo hecho de ser humanos, ¿no? De ser seres humanos y de vivir en sociedad, ojo, porque cuando vamos a Japón o vamos mismo a España, en España, por ejemplo, hablan gritando. Y uno se siente como, pará, te pregunté el nombre de una calle. No, tranquilo, no me retes. Pero son sus tonos. Por eso la persuasión tiene tanto que ver con, hoy vamos a ver, con esto de lo no verbal. Y por último, la comunicación paraverbal, el contexto. Por eso es tan importante que ustedes cuando intenten persuadir no empiecen si no conocen a la audiencia. Porque si no, de vuelta, o sea, por ahí están ciegos ustedes, no porque no sepan a dónde los quieren llevar, sino porque no saben a quiénes deben conducir, ¿no? Entonces, una cosa es si son mis alumnos y me conocen y quiero que aprueben y demás, y ya hay un vínculo, y otra cosa es una conferencia, una charla que tengo que dar con gente que me va a ver solo ese momento, ¿no? Solo en ese instante. Entonces, me parece muy interesante tener presentes que para persuadir no solo debemos manejar lo discursivo, que es lo verbal, sino también lo no verbal y lo paraverbal. Partamos de la definición, de volver a ponernos de acuerdo, de consensuar el concepto de persuasión. La persuasión es convencer a alguien mediante argumentos, y fíjense esto, que pueden ser racionales o emocionales o de ambos, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa persona diga o haga determinada cosa y atente con esto, voluntariamente. Por eso no es manipulación. Porque el otro pasó por su neocórtex, pasó esa información, definió, se pudo tomar un tiempo, y por esto yo les recomiendo, más allá de que tenemos poco tiempo para persuadir a nuestras audiencias, lo importante es no ser agresivos. En un mundo en el donde la persuasión es el llame ya o ya no llame, eso es un modo de persuadir, pero es agresivo, fíjense. Es como apúrese desde la carencia, desde el corto plazo, ya. Ahora, ¿puedo hacerlo así? Sí, pero no tiene un impacto en el otro. O sea, fíjense que si yo a un auditorio le digo, hagan esto, levanten la mano, que hay un ejercicio muy lindo que dice, bueno, ustedes hagan lo que yo haga, y entonces uno les dice, ahora nos vamos a colocar las manos encima de la cabeza, ¿no? Y uno se pone así. Entonces todo el auditorio se pone, la mayoría, las manos encima del cuello, como si no hubieran entendido, ¿no? Que encima de la cabeza es esto, pero con el ejemplo yo los influí. O sea que por encima de la palabra está la conducta, está el comportamiento, ¿sí? Entonces, de vuelta, la persuasión es lograr convencer al otro para que diga, haga o no haga, digamos, para guiar su comportamiento a través de argumentos. Por eso es más fácil decir, ah, no, este es un imbécil, porque persuadir tiene que ver con meterme en el mundo del otro, interpretar sus códigos, su lenguaje, su modo de ver la vida. Es un laburazo, digamos, para persuadir. Porque si yo, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo, Sole? Muy. Porque es lo que más nos cuesta, ¿no es cierto? Puede decir, o sea, pero si Sí. a veces nos pasa que posteamos algo y es hiper claro lo que puse. No, para ese auditorio, para esa gente que te está leyendo, esa audiencia en el caso de redes sociales, no es ni tan claro. ¿Pero por qué? Porque nos tenemos que poner en ese lugar para poder, en lo que hablábamos también en las clases anteriores, esto de registrar al otro para poder lograr una conexión efectiva y no algo que yo, bueno, voy a hacer como que le hablo a alguien, ¿no? O como decía la nana Fine, háblale a mi mano porque mis oídos no te... O sea, al final pasa a ser un como que, como sí, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que no nos puede pasar a los efectos de persuadir. Digo, si queremos dar una charla y que no la escuche nadie, bueno, fantástico, listo, no hay problema, la damos. O sea, está lleno de oradores del mundo que hablan sin persuadir. Pero nosotros queremos ir a ese segundo nivel o a esa oratoria avanzada, por eso este curso se llama así.
Pero fíjense qué interesante esta otra definición. A mí me gustaron estas dos, ¿no? La primera porque es súper clara, decir, es convencer a otra persona para que haga o diga algo, pero que lo haga de modo voluntario y a través de argumentaciones. Ahora, la persuasión es un constructo. ¿Qué quiere decir? Que se va armando. O sea que no es una foto, sino que es un video. De manera tal que es un proceso. O sea, para persuadir al otro, no se trata de una única foto, sino de un reel, vendría a ser, ¿no? O sea, de algo un poquito más dinámico. Es mucho más complejo que una foto. Y este constructo, entonces, la persuasión es un constructo de ¿qué? De interpretaciones. Y a esas interpretaciones llego o las modelo o las gestiono a través de la comunicación. Entonces, digamos que el esquema sería persuasión, conjunto de interpretaciones, porque la realidad no es lo que es lo que interpretamos de lo que es. O sea, por eso creo en el coaching y por eso los procesos de coaching de resultado y por eso el PNL y todo lo demás, porque existe una parte que es meramente interpretativa que afecta lo que es observado. De manera tal entonces que si yo como orador quiero persuadir, tengo que manejar muy bien, controlar, gestionar, pónganle el término que quieran, la comunicación para lograr gestionar o guiar esas interpretaciones, ¿no? Esas interpretaciones. Y como decíamos, en los tres niveles, verbal, no verbal y paraverbal, que es quizá, ya les digo, lo que le suma complejidad, es como, bueno, o sea, qué complicación. Vamos ahora a una fórmula para ser persuasivos. Los tres factores que son sine qua non, o sea, no puede faltar ninguno, falta uno y no hay persuasión, son la atención, la memoria y el comportamiento. ¿Sí? Entonces, primero, para persuadir al otro, tengo que captar su atención, si no, mal podría, ¿no es cierto?, lograr persuadir en lo más mínimo. Entonces, la atención, el acá estoy, préstenme atención, la primera parte de una clase, la primera parte de un discurso, lo motivacional, el rompehielo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la consultora, algunas capacitaciones donde hay mucha resistencia de los alumnos, porque somos contratadas por la empresa, pero no por los alumnos, digamos. Entonces, el destinatario final del mensaje es gente que no nos quiere contratar o ver o escuchar. Entonces vienen así, ¿no? De acá, listo. O sea, la no verbalidad me dice clarito que te trajeron a la fuerza, porque están hartos, también es verdad, de capacitaciones en donde no se les dan herramientas, donde se habla, donde hay cumplimiento, cumplo y miento, donde no hay coherencia del expositor. O sea, me decía una cosa y llega, por ejemplo, me está enseñando a gestionar el tiempo y llegas tarde, ¿no? Ese tipo de cosas pasa un montón. Sí, Sole, te escucho. No, 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 lo abrí Bueno, bueno, pero está no, bueno no. para poder compartir, digo, pero esto, ¿no es cierto?, de captar la atención, ¿no es cierto? Captar la atención. Ahora, después, ¿qué hago con esa atención? Claro, porque ojo, a veces hacemos como la acá estoy y logramos ese impacto, ese rompehielo. Entonces les iba a decir, en esas capacitaciones donde vemos a la gente tan negada, yo empiezo de esta manera. Ya tenemos, con Andrea decimos, vamos por esta, sí. ¿Y ustedes creen que yo les puedo enseñar algo? O sea, ¿para qué están acá? ¿Qué les puedo venir a aportar que ustedes ya no sepan? Porque ¿cuántos años tienen en la empresa? Y empezamos. 8, 10, 15, ya saben todo. Los vicios de la empresa, las promesas incumplidas. O sea, hay una relación también con la institución que uno no puede desconocer. Entonces, yo no, tampoco le puedo venir a prometer el país, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces decir, ok, bien, yo no puedo enseñarte sobre eso, pero sí soy experta en esto otro, o sea, sí puedo enseñarte a gestionar distinto eso que vas a hacer todos los días, ¿no? Entonces, bueno, atención es importante. La memoria es clave para la persuasión. Es importante que se acuerden de lo que vos les dijiste, de ese golpe, o sea, que no sea solo un golpe de efecto, sino que el mensaje cale hondo. La memoria, porque la memoria, siempre decimos, la memoria está vinculada a la emoción, ¿se acuerdan? O sea, no es posible lograr conexión sin emoción. Habíamos dicho, comunicación efectiva es comunicación afectiva. O sea, lo emocional tiene que estar. ¿Por qué? Porque así activo la memoria del auditorio.
Y por último, la persona destinataria de esa persuasión tiene que lograr un comportamiento, o sea, se tiene que notar, ya sea por comportamiento positivo o un no hacer. O sea, por ejemplo, chicos, después de una charla de concientización, de cuidar que no tirar papeles, y el aula sigue igual, bueno, o sea, hello, no hubo persuasión. Es tan importante entonces apelar a despertar y captar y guiar esa atención a la memoria, que es la que fija lo que está diciendo el orador, y por último al comportamiento para que se dé la persuasión, pero por igual, ¿sí? Por igual son importantes. Veamos un poquito más. Por ejemplo, un discurso persuasivo es una petición de matrimonio en donde una persona diría, si me dieran a elegir entre el último respiro y decirte que te amo, yo elijo decirte que te amo, aunque muriera diciéndolo, qué sé yo, bueno, un poco. O por ejemplo, me acuerdo la petición de estar juntos, del otoño en Nueva York, en donde él empieza diciéndole, sé que tendremos problemas, sé que habrá muchísimos, no sé si lo recuerdan, pero a mí me pareció muy original esa forma de pedir matrimonio, porque empieza por la negativa, ¿no? O sea, sé que esto va a ser un desastre, sé que habrá uno o los dos que en algún momento querremos dejarnos, y lo mismo te pido que lo casemos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de discurso persuasivo, o sea, al otro le estamos diciendo, comprame, si dejamos que el capitalismo ingrese en nuestras relaciones afectivas. Pero básicamente, digamos, tiene que ver con esto, con soy apto para vos, elegime, soy deseable. Otro ejemplo de discurso persuasivo, para que veamos que estamos, como habíamos dicho en clases anteriores, totalmente atravesados por estos discursos persuasivos, es pague dos y lleve tres, o sea, las famosas ofertas, ¿no? O sea, el 2 por 1 de Pharmacity. Yo digo, si pueden darme un producto gratis, ¿cuánto de más me están cobrando normalmente, no? Pero uno entra, chocha, porque el 2 por 1 y uno entra como un caballo. Bueno, se deja persuadir. A ver, se encuentra mi necesidad de gastar con la necesidad de ellos de vender. Y eso no es tan malo, ¿no? O sea, fíjense que saquémosle el drama a la persuasión. No tiene nada que ver con algo malo. Así como vender no es vender humo, persuadir no es engañar. Persuadir es convencer. Así que es muy distinto. Manipular, dicen algunos autores que la manipulación sí está en el engaño. O sea, yo voy a decir lo que tenga que decir para lograr que vos hagas lo que yo quiero. Eso es otra cosa. Pero la persuasión es convencer, que exige, como dijimos, un registro del otro, un respeto también por no lograrlo. La atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aumentar esos niveles de atención, ¿no? Pensemos como si fuéramos un DJ que tenemos, ¿no es cierto?, los perillitas. ¿Qué le subimos y qué le bajamos para ser más persuasivos? Bueno, subimos la acentuación de las consonantes. Fíjense qué interesante, esto me pareció súper concreto. Si por el contrario yo quiero ser mucho más amable, ojo que puedo ser persuasiva y amable, no son excluyentes, pero la persuasión es más one shot, o sea, es un discurso mucho más push, más impactante. Por ejemplo, yo les diría, si estuviéramos en persuasión, ¿qué debo hacer para aumentar esa atención? Fíjense que acentué las consonantes. Qué diferente si yo acentuara las vocales. Las vocales me permiten influir más, pero no persuadir tanto. ¿Sí? O sea, persuasión e influencia suelen ir de la mano, pero no son lo mismo. Yo puedo persuadir a otro de que me compre y no por eso lo influyo a que cambie su modo de vida o a que revise sus hábitos. Y a la inversa, puedo lograr influir. Y pienso en Obama, era un gran speaker, es un gran speaker, pero cuando era presidente lograba altos niveles de influencia y él fue entrenado para alargar las vocales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decirlo en modo influencia. ¿Qué debo hacer para aumentar esa atención? Pongo el énfasis en las vocales. Se vuelve un poquito más maestra jardinera, ¿vieron?
O sea, en algún punto, quiero como una modalidad, ¿no? De jardincito. Bueno, pero son distintas cosas. ¿Mm? Y qué interesante saber entonces que donde ponga el acento es el tipo de mensaje que refuerzo. Acentuar las consonantes más persuasión. En cambio, acentuar las vocales más influencia, ¿no? Bien, entonces también eso tiene que ver. Vamos a ver ahora el segundo factor o elemento de la ecuación. Dijimos atención más memoria más comportamiento. Ahí realmente logré la persuasión. Entonces, un ejemplo práctico. ¿Qué comieron el miércoles pasado? A ver, ustedes recuerdan, no el miércoles de esta semana, sino el de la semana anterior. ¿Qué comieron? ¿Qué comiste, Sole? ¿Vos te acordás? Nada. No, ni ¿No? idea. Uno puede, viste, que puede Ah, sí, tirar ¿sabes por qué me opciones. acuerdo? ¿Sabes por ¿Sí? qué me acuerdo? ¿Por qué? A Porque ver qué pasó. tomé examen Ahí está. para, para, este jueves, ¿este jueves que pasó o el anterior? El miércoles este no, el anterior, el miércoles. Es aleatorio, ¿no? Pero es como para Sí, demostrar sí, sí. que es algo que uno Fue hace la todos los última días. clase, Sí. fue la última, no, no comí muy tarde porque mi amiga tenía su bebé internado enfrente de la universidad donde yo doy clase, entonces me fui a hacerle compañía desde las 12 que salía hasta las 2 de la tarde y comí a las 3 de la tarde Cualquier hora. una pizza, Bien, pero por pero ese solamente por evento, eso me acuerdo. claro, por ese evento accesorio, digamos, bueno, principal, pero en el sentido de que no era lo cotidiano. Fíjense que en general uno no se acuerda tanto con detalle, así, de todo, de lo que comió. ¿Por qué? Porque no está unido a algo emocional. En cambio, si Ujú. yo les preguntara, ¿dónde estabas o qué sentiste cuando se declaró la fase uno de pandemia y que íbamos a estar adentro y con el nivel de incertidumbre que teníamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acordás de ese momento? Sí, muy. Pero con detalle, Porque ¿no es ¿qué cierto? pasó? Creo que fue un 23 de marzo o Mm, un 25 por ahí sí, que dijeron no sale más nadie y era justo fin de semana largo sí. de, de marzo Sí. y yo me iba a ir a buscar departamento a San Luis. ¡No! Justo, o sea, Claro. qué justito. Y dije, bueno, porque supuestamente había encontrado un trabajo pues, en una agencia de viajes Ujú. y dice, no, no se sale más. Y yo dije, ¿qué hago? Trabajo nuevo, departamento. O sea, no había ido nunca a la casa de mi suegra. Y yo dije, no, me quedo. O sea, no, no. Y era como decir, bueno, si esto se va a levantar en una semana, vamos Claro. a verlo. Uno pensaba, tratábamos de imaginarlo mejor. Pero fíjense entonces la incidencia que tiene lo emocional en nuestras memorias, ¿no? O similar es cuando piensen en el recuerdo de algún regalo que recibieron en Reyes y que los impactó, que dijeron, esta es la felicidad en juguete, ¿no? Bueno, pero, y después ha habido un millón de otros regalos que has recibido en tu vida y que o sea, todo bien, pero no nos acordamos tanto. Entonces, esto de lo emocional, la emoción como la fijación del recuerdo. Y les diría que hay que tener mucho cuidado porque también la edición del recuerdo, ¿no? Hay un autor que dice que nuestra memoria es un océano de olvido e islas de recuerdos, ¿no? O sea, en este sentido, nuestros recuerdos están muy editados. O sea, esto lo escuché de Facundo Manes, dice, si hay una historia que vos has contado muchas, muchas, muchas veces y otra que has contado menos, la más fidedigna es la que has contado menos, porque cada vez que le vas contando sin querer, ¿no? Uno le va agregando y le pone sal, pimienta, ajito, ¿viste? Todo. Bueno, entonces fíjense qué interesante esta relación entre, bueno, esto la neurociencia lo está comprobando y lo está diciendo expresamente, ¿no? Memoria más emoción, por supuesto, está reforzada esa memoria.
Por eso el storytelling funciona tanto. Por eso el contar, yo era un infeliz, como digo yo, es el recurso de los Lelutier, ¿no es cierto? Yo era un infeliz. Esto funciona. ¿Por qué? Porque apela a esa identificación, apela a mostrar vulnerable al que está hablando. O sea, hay un montón de recursos que son no de la índole cognitiva, sino de índole emocional. ¿Sí? Entonces, me parece bastante interesante esto de que a la hora de persuadir, tenemos que tener presente el tema de la memoria, de hablarle a la memoria de nuestra audiencia, de nuestro público o de nuestro interlocutor, porque a veces pienso también en otras personas que toman el curso y que tienen un interlocutor único, como puede ser un cliente o otro colega, ¿no? Un dependiente, alguien que dependa de nosotros, alguien que haga la procuración de nuestros casos, lo que sea. También ahí tengo que persuadirlo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en empleados que llegan siempre tarde y que esto lo vemos un montón en las empresas y los jefes dicen, mira, yo ya no sé qué sanción inventarle, o sea, ya le hemos puesto todas las sanciones a vida y por haber, bueno, pero no han probado quizá, porque es lo último que uno piensa, en el discurso persuasivo, persuadilo, hablale a su necesidad, a su interés. Sí, bueno, pero ¿qué más interés que tener el presentismo? Y evidentemente no es ese el interés. O sea, No, sí. El otro día pasó algo similar, pero con el Juanca. sí, eh, el dueño de la empresa a la que fue se quejaba porque los empleados no tenían compromiso con la empresa, les importaba un pepe si se rompía una sí, máquina, si no se rompía, no o sea, cuidan, no cuidan no cuidan nada, no cuidan la empresa, no cuidan nada, si se viene a pique no les interesa, o sea, nada. nada. Claro, pero ¿qué pasaba? Este hombre nunca se interesó por absolutamente nada, pero nada de sus empleados. Ahí está. ¿Ves? Dice, che, pero vos sabés si le pasó algo en la familia, si tienen para comer, si le pasó algo al hijo, si le pasó algo a la madre. Y me dice, no. Y entonces nunca van a tener, dice, un No. compromiso con vos. O sea, Exacto, porque vos no lo tenés con ellos. O sea, el liderazgo. Claro, el exactamente. liderazgo resonante es mucho más exigente porque establece esa conexión de la persona a persona, ¿no? Le sabe Ujú. los nombres. Yo siempre que entrenamos gerentes le digo, apréndanse los nombres. Pero yo para eso hubiera estudiado psicología. Bueno, pero estás en un puesto de No, liderazgo, ¿entendés? Claro. Entonces, claro. son aparatos, o está lleno de ingenieros, que mi padre es ingeniero y demás, y de abogados también, pero digo, pero por ahí el abogado es más charlatán en todos los sentidos de la palabra, y con esto maneja la palabra y se pone a charlar con las personas, pero el ingeniero es como más, bueno, vamos a las tareas, las cosas, ¿no? Pues esto, el otro. Claro, y no, y gestionar equipos de trabajo tiene que ver con persuadir. O sea, si yo no Sí. logro persuadir al otro, solo estoy siendo un jefe, estoy coaccionando, en definitiva me vuelvo un policía, un aplicador de sanciones, ¿no? Y esto es lo más ineficiente que existe, básicamente. ¿Por qué? Porque yo me canso de aplicar sanciones, el otro no modifica su comportamiento. Em, y por último, entonces habíamos visto que la ecuación o la suma era atención, memoria y comportamiento. O sea, que se vea en un comportamiento observable que el otro voluntariamente hace o dice algo que yo le induzco a hacer o decir a través de estos argumentos, ¿no? Les quería preguntar, esto sería como el contexto teórico de la clase de hoy, te quería preguntar, Sole, y bueno, para los chicos que lo vean después, si pudieron ver el video y que comentemos el video del mozo de La vida es bella, esa Sí, partecita. ¿Lo pudiste ver? Qué fuerte que es, sí, ¿no? Aparte la sí. película es muy fuerte. No, bueno, la película es. Ay, Dios, qué terrible esa película. No, no, yo creo que no la voy a volver a ver nunca. No, vos sabés que a mí también me fue un antes y un después esa película. Es fuerte, es Sí, muy pero fuerte. no la puedo ver. O sea, te veo partecitas muy pequeñas, Partecita. pero no la veo más, creo. Es muy fuerte, No, muy fuerte. Sí, sí. sí, sí. Más allá de que se agote esta reunión, después la reiniciamos, ¿sí? Te voy a pedir Bueno, esos 10 minutitos de tolerancia porque entre Zoom y Zoom, como es gratuito, se corta y no me permite hasta 10 minutitos después iniciar.
Pero retomemos un poquito esa escena, ¿no? En donde este mozo solo tiene a disposición X menú, ¿no es cierto? Un menú reducido. Parece bastante interesante esto para explicar en un ejemplo concreto todo lo que hemos ido viendo, ¿no? La persona que persuade tiene que saber a dónde lleva al otro, o sea, cuál es el menú disponible, ¿no? Si no, es un ciego conduciendo a otro ciego. A veces tengo la sensación de que los políticos nos conducen de esa manera, ¿no? O sea, Sí. pero logran la persuasión, pero vos decís, ¿a dónde? Al abismo, o sea, no sabemos muy bien, pero vos seguimos, síganme, no lo voy a defraudar, estamos muy acostumbrados a esto, y entonces, digamos, fíjense que en estos casos los argumentos son netamente emocionales, ¿no? O sea, esto de, yo sí sé dónde vamos, y cuando vos preguntáis, ¿dónde? No sé. ¿No? O sea, bueno, también te tengo que decir todo. Entonces, pero acá el mozo tenía en claro que la cocina estaba cerrada y que tenía que ofrecer esta, o sea, alerta de spoiler, los que no lo vieron, frenen acá el video, vayan a ver el video, ese cortecito de La vida es bella, y vuelvan a mirar la clase, porque vamos a analizar y a desgranar este ejemplo, ¿no? Entonces, quien va a ejercer persuasión tiene que tener muy en claro qué es lo que quiere que el otro compre, coma, haga, diga. Después puede no salir, pero yo tengo que tener en claro, en el caso del mozo, que disponía de pescado, era vino blanco y poco más, y una ensalada. Entonces, llega este señor, que uno lo puede mirar prejuiciosamente, su contextura era gordita, ¿no? Y uno lo ve pidiéndose un buen guiso, ¿no? Algo más, pero el mozo empieza a inducirlo, esto, a convencerlo mediante argumentos, haciendo especial hincapié en qué, a ver si recordamos, donde decía el vino, Pescado, pescado. livianito, livianito, decía, ¿no? El Livianito, pescado. livianito, pescado, livianito, livianito, y después decía, ay, después repetía salmón, salmón. eh, Bien, o sea, le y, hacía hincapié en el estatus, ¿no? O sea, el salmón, comer salmón es sí, el como, salmón, salmón. sí, y después dice, o prefiere, y cuando le dé la otra opción, que era, no sé, un bife de lomo, no sé, no me acuerdo bien, pero como grasoso, o sea, uno de solo escuchar eso, fíjense qué emocional que es para inducir, porque vos decís, ay, no, ya me cayó pesado sin comerlo, ¿no? Entonces, qué fabuloso, lo ejerce espectacular, porque aparte el otro no se da cuenta de la situación. No. Eh, por otra parte, otra cosa que hace muy bien es esto de, o sea, capta la atención, como sí, 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 lo vamos a atender muy bien, lo hace sentir atendido, y después el otro voluntariamente dice, sí, 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 quiero ese vino, ese salmón, salmón, y incluso hasta una repetición casi mecánica de lo que dice el otro, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque también existen las neuronas espejo, ¿no es cierto? Entonces aprendemos y decidimos mucho por réplica, digamos, comparamos lo que hace el otro y lo replicamos por repetición. Es muy como los monitos también, ¿no? Uno ve los monitos. Eh, También es interesante que la persuasión es una habilidad que se pone en juego para, digamos, interferir, intervenir, guiar, pongan la palabra que quieran, en la toma de decisiones del otro. ¿Sí? O sea, para esto, o sea, esto ameritaría un curso entero que es el curso, ver el curso de la toma de decisión. O sea, todo lo que yo meritúo hasta llegar a tomar una decisión, hasta pasarlo a la acción, hasta que una determinada consigna pasa a ser acción, ¿no? Eh, Estoy trabajando bastante el concepto de micro hábitos, ¿no? De hábitos pequeños que tienen alta influencia, el principio de Pareto, ¿no? ¿Cuál es ese hábito, ese 20% de tus hábitos, de tu conducta que impacta en el 80% de tu estado anímico, de tu día y demás? Entonces, aplicando este concepto, yo diría, ¿cuán persuasivos somos, no? O sea, ¿cuál es la habilidad dentro de esto que venimos conversando que yo tengo que mejorar? Porque, por ejemplo, dijimos, no hay persuasión posible sin escucha activa,
¿no? O sea, si yo no escucho al otro y lo escucho en su totalidad, con su cuerpo, con su contexto, con sus emociones, tomo exactamente los términos, los verbos. A mí me llama mucho la atención las personas más emocionales, entre las que me cuento, en sus relatos es, a mí me hirió, ¿no? Me hirió que no me hizo caso, wow, o sea, qué fuerte, pero existe mucho esto, o sea, Bueno, yo hice el discurso, no lo sí, practiqué, lo hice, después te lo voy a bien, mandar. bueno, qué bueno, porque eso es una actividad que quedó pendiente, hacer un discurso así como normalito y un discurso persuasivo. Bien, ¿y qué Ah, notaste sí, al no, yo hice, hacerlo? ¿te acordás el que habías mandado con el artículo? Bien, bien. Ese todavía no lo hice, el del discurso normalito y el de... Y el y- persuasivo. Eso no. traten de hacerlo porque es como digo, lo mismo, pero persuadiendo. O sea, realmente le tengo que dar un plus a la persona, no alcanza con una descripción. Bueno, y contame, ¿y qué experiencia tuviste al hacer este discurso? No, que justamente eso, o sea, no me salió, no porque dije, me salió el poner mi ejemplo y no fue de media carilla, fueron una carilla con dos carillas, o sea, no Muy, puedo menos. no puedo con mi No, genio. no, pero sé que tengo que poder, porque tengo que hacer reel de 5 segundos, imagínate, o sea, Ay, sí, sí, sí. tengo que lograrlo, pero bueno, lo voy a hacer, es Sí, práctica. hay que practicar la síntesis, pero es valioso también dejarse fluir de vez en cuando, o sea, escribir lo que No, tenga no, que es que sí, escribir. imagínate, es el primero que hago, o sea, dije, bueno, que salga Claro, bien. Es que justamente, o sea, era la felicidad y creo que me va a servir en algún momento para ponerlo en el proyecto, sí, pero justamente por eso, era como ir a ese lugar de los sentimientos y de, me pasó esto, que me hirieron y que salí de ahí y que ahora puedo ayudar, ¿entendés? Era sí. como ese. Sí, y Tampoco es yo he notado en tus posteos una mayor, eh, como mayor exposición, ¿no? O sea, ahora, ahora. Claro, ahora. sí, 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 pero O como sea, una decisión. Yo que te conozco, sí, hay una sí, decisión sí. detrás de decir, a ver, me voy a mostrar un poquito más que el tobillo. O sea, como una exposición de esto me pasó, esto, porque desde ese lugar te voy a ayudar, ¿no? Ujú, Parece también que, bueno, logra, o sea, sí, me muestro vulnerable, pero mira, yo ya pude con esto, ¿no? El exacto. camino del héroe, ¿no es cierto? En algún punto, en definitiva, todo storytelling tiene que ver con eso. Somos Ulises, que salimos, fuimos a Ítaca en el medio, Sí. pasaron un montón de cosas y volvimos y regresamos, pudimos volver al lado de Penélope. O sea, esta idea del Ujú. camino del héroe es bastante interesante trabajarlo. Más adelante voy a dar un curso de storytelling y de la historia del camino del héroe. O sea, el camino del héroe o de la heroína, porque no es muy Ujú. Campbell, muy patriarcal decir el camino del héroe solamente, pero esta idea de que hay a ver, ¿cómo decirlo? Una secuencia de hitos, ¿no? O sea, desde la Ujú. confusión a enfrentar la situación, la valentía, arriesgarse, atarse en el barco para no dejarse llevar por los cantos de sirena. Es bellísima las imágenes que hay, ¿no? En el medio de un proyecto, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos los cantos de sirena? Millones por minuto, ¿no? No por día. Así que es bastante interesante esto de pensarlo en términos de un camino del héroe y de ir mostrándole a la audiencia también eso, ¿no? Ir visibilizando Sí, ese camino. Eso me parece muy, muy lindo. Cualquier momento se corta, pasamos 10 minutitos que te pido que me esperes, aprovechamos a calentar el agua, el mate, qué sé yo, y retomamos con la dale, última partecita de la clase, ¿sí? Bueno, dale, muchas gracias, Sole. Gracias por conectarte. de nada. Besito. A ver, corta ahí. Sí, cualquier momento corta. Ahí está. Finaliza.